Pues hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de Radiología y Fenómenos de Transporte del Laboratorio de la UMIES del mismo nombre, que presentamos cada viernes al mediodía. Vamos a esperar 5 minutitos mientras se incorporan más compañeros y les agradecemos su presencia y su paciencia. Y saludos al doctor Edson, que ya está ahí, que es uno de los organizadores. Hola, buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por su atención y estar aquí en los seminarios. Y empezamos, como dice el doctor Fausto, un momento también agradecer al profesor Luis Antonio Ramírez, que siempre está aquí. Y buenos días. Vayan por un café, es importante. Bueno, empezamos, como dice el doctor, en unos minutitos. Gracias. Sí, gracias, doctor Edson. Bueno, siendo las 12:06, pues le pregunto a Fernando si ya está listo. Hola, profe, claro, listo. Bueno, primero, pues ese título que pusiste está mal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que vas a presentar. Aquí dice que su compañero Luis Fernando Yáñez Suárez va a presentar el flujo sanguíneo en un capilar tomando el Phareus Lindquist. Pues
digamos, como redacción, eso está mal escrito. Supongo que lo que quisiste decir es que vas a tratar de predecir o simular el efecto Fareus-Lindquist, que para los que no sepan, pues es un efecto muy particular que se da en la sangre cuando pasa por capilares de diámetro muy pequeño. La viscosidad disminuye considerablemente y esto se ha tratado de explicar pues por un efecto de separación de fases donde la fase que queda cerca de la pared del capilar queda libre de, de células, de hematocrito, de células, de todo lo que contiene de sólidos la sangre, entonces se forma como una capa de deslizamiento y es una posible explicación a este fenómeno. Entonces, le doy la palabra a Fernando y adelante. Bienvenidos a todos. Vale, gracias. Sí, buena tarde a todos, espero que se encuentren muy bien. Sí, tiene razón, profe, me faltó ponerle la parte del efecto Fareus-Lindquist. Es una cosa que me di cuenta hace un momentito, pero bueno. Vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Gracias por dejarme que presente esta tesis que estoy llevando aquí en este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues voy a comenzar. Bien, entonces vamos a llevar un índice de acuerdo a la siguiente numeración. Vamos a incluir una introducción, antecedentes, marco teórico, hipótesis, algunos objetivos. Vamos a presentar el desarrollo del problema que tenemos, los resultados con los que vamos a tratar de dar explicación en un momento, las conclusiones y pues nuestra bibliografía que tenemos. Sí. Permítame mover algo de aquí. Bien. Pues bueno, podemos iniciar diciendo que vivimos en un mundo de fluidos. Realmente estamos rodeados de fluidos. Y para nosotros en estos momentos y en cualquier otro, pues son tan vitales que gracias a ellos, pues nuestra vida continúa. El aire, el agua, la gasolina, la sangre, son algunos ejemplos de fluidos. Y podemos afirmar que entre los estados de la materia, el que más abunda podemos decir que es el líquido. ¿Pero qué es un fluido? Podemos dar una definición como Raúl Díaz Ocampo nos dice en su libro de Reología aplicada a sistemas alimentarios, que es una sustancia que no resiste permanentemente a la distorsión. De otra manera, podría decirse que es una sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de un esfuerzo, perdón. Entonces, estas sustancias también lo que tienen es que sus partículas cambian de posición. A ese cambio de posición que tienen es a lo que se le llama fluir. Sí, por ejemplo, esto de fluir, podemos decir que la materia fluye, entonces de acuerdo a ello, pues los ingenieros civiles o los diferentes ingenieros que conocemos tienen que saber cómo es la materia cuando fluye. Entonces los ingenieros en aeronáutica tienen que saber cómo se va a mover el aire, cómo se va a deformar el aire en el ala de un avión. Los ingenieros civiles tienen que predecir cómo es el suelo que tienen, cómo se va a deformar, para que así asienten sus construcciones que ellos planean o que tienen pensado. Ahora los químicos requieren saber cómo se va a deformar aquellos materiales que están realizando. Por ejemplo, en los síntesis de plásticos, necesitan saber qué propiedades tienen para así poder moldear el material que quieren a su debido gusto. Ahora, esta parte de deformación, existe la ciencia que lleva el estudio, lo cual es la reología. Es la rama de la mecánica que se ocupa de estudiar las relaciones constitutivas de los materiales, como algunas pastas, suspensiones y alimentos. En otras palabras, se puede decir que es la rama de la mecánica que estudia la deformación y el flujo de la materia. Principalmente se dedican a investigar fluidos complejos como los polímeros, sistemas biológicos, algunos lodos, emulsiones, entre otros fluidos.
Vale, entonces, para que un material fluya, se debe presentar una deformación. La deformación podemos definirla como el movimiento de una parte de un cuerpo respecto a otra parte del mismo, la cual tiene como consecuencia el cambio de una forma o el tamaño. En otras palabras, es el cambio de una posición respecto de otra. Pero esta deformación está íntimamente ligada con algo que llamamos esfuerzos. Los esfuerzos generalmente se pueden dividir en estas dos clasificaciones, como cortantes o normales. Los cortantes nos podemos encontrar cuando en el área superficial se aplica una fuerza. Esta fuerza va a ser aplicada paralela a la misma área de nuestro material. Por lo contrario, los normales se aplica perpendicularmente el esfuerzo o la fuerza para deformar el material. La diferencia entre uno y otro es que los esfuerzos cortantes no cambian el volumen, pero nada más la superficie. Por lo contrario, los normales sí. Los normales cambian el volumen. En cuanto a estas deformaciones, cada material reacciona de diferente manera bajo la deformación o el esfuerzo. ¿Qué es lo que hace que cambie o sea diferente este tipo de deformación? Pues aparece un parámetro material que es la viscosidad. Entonces, podemos definir nosotros a la viscosidad como la fricción interna que tiene nuestro material al fluir. Para los fluidos newtonianos, la viscosidad de corte es independiente de la rapidez de deformación. Entonces, lo que ha producido el humano son diferentes tipos de dispositivos para manejar la viscosidad, o medirla, perdón, para medirla, pero sin embargo hay dispositivos que no son tan adecuados para medir esta viscosidad, por lo cual nosotros, gracias a los modelos matemáticos que aplicamos, podemos intentar acercarnos a ciertos fluidos para poder modelarlos y así obtener una medida de viscosidad un tanto más razonable. Por ejemplo, aquí tenemos dos diferentes tipos de viscosímetro. Uno, viscosímetro de Brookfield, del inciso B de la derecha, y el viscosímetro de Cannon-Fenske. Cada uno trabaja de diferente manera. El primero utiliza la fuerza de gravedad como medio para medir la viscosidad, mientras que en el otro se hace girar el cilindrito que tiene. Ahora, como decíamos que los fluidos responden de diferente manera de acuerdo a la deformación, por esto se pueden clasificar de dos maneras, newtonianos y no newtonianos. Beard dice que el esfuerzo que se le aplica va a ser proporcional al gradiente de velocidad. Entonces, podemos decir que los fluidos newtonianos son aquellos que se deforman continua e irreversiblemente bajo la ecuación constitutiva de Newton. Por el contrario, los no newtonianos son aquellos que no van a cumplirse con esta ecuación. Entonces, para ello hay otro tipo de tratamiento en donde se sigue investigando. Ya, entonces, para nosotros, para poder saber cómo funcionan estos dispositivos, podemos generar podemos predecirlo. ¿Cómo? De una manera matemática. Entonces, los dispositivos como lo son los viscosímetros están diseñados bajo un criterio que se llama flujo geométrico puro, del cual les voy a describir brevemente esto. Entonces, tenemos un sistema bajo el cual tenemos dos placas paralelas de longitud infinita. La placa superior se va a mover a una velocidad constante v. Entre estas placas va a haber un fluido. Este fluido va a ser un fluido incompresible, que la densidad va a ser constante. El flujo va a ser por arrastre debido a la primera placa, que no, va a tener una condición de no deslizamiento. Entonces, para analizar este problema, el fluido va a tener que estar totalmente desarrollado.
y vamos a hacer uso también de las coordenadas rectangulares cartesianas. Si nosotros aplicamos la ecuación de balance de materia, una ecuación de continuidad, vamos a poder observar cómo es la velocidad entre estas placas. Observándolo, caemos a que la velocidad, por ser unidireccional, va a ir en el eje de las X. Por lo tanto, no vamos a tener velocidad en el eje Y o en el eje Z. De ello, pues nos sobrevive solo esta parte de la velocidad en X. Pero nosotros sabemos que la densidad no puede ser cero. Entonces, la velocidad es constante, la derivada de una velocidad es cero. Entonces, concluimos que eso es lo que nos quiere decir la ecuación de continuidad. Tenemos velocidad constante y su derivada es cero. De la ecuación de cantidad de movimiento, igual realizamos el análisis, observamos cómo es la velocidad en cada uno de sus ejes. Entonces, de igual manera, no observamos velocidad en los diferentes ejes, que sea Y o Z, pues esas se van a eliminar. Y dado de la ecuación de continuidad nos dice que también la velocidad en X va a ser continua, va a ser cero. Ahora, si vemos la parte del miembro derecho, no tenemos aquí un gradiente de presión que hace que se mueva nuestro fluido, pasa por arrastre. Entonces, el esfuerzo en nuestro sistema va a ser igual a cero. Lo único que vamos a ver es que el esfuerzo se produce en X y depende de Y. Por eso nos sobrevive esta parte de la derecha. Igual, la gravedad no va a tener mucha influencia sobre nuestro sistema, entonces podemos descartarla y la podemos anular. Ahora, si utilizamos la ecuación constitutiva de Newton que mostramos anteriormente, solamente sustituimos en cuanto al esfuerzo, obteniendo así una constante. Permítame, déjame ver. Listo. Entonces, al tener una constante y una derivada todavía, podemos seguir obteniendo, resolviendo la ecuación diferencial, perdón, por la cual vamos a obtener un perfil de velocidades particular de la siguiente manera, dado nuestro sistema. Ahora, para encontrar nuestras dos constantes, vamos a tener que proporcionar límites de frontera, condiciones de frontera. ¿Cuáles vamos a proporcionar? Que en el origen que estamos poniendo, Y va a ser cero. En el origen no hay longitud, la velocidad va a ser cero igual, ya dado que es la última capa de nuestro sistema. Pero a una debida altura, que va a ser en el eje de las Y, nuestra velocidad va a tener la velocidad de la placa superior. Esto fue por lo que dijimos que tenemos condición de no deslizamiento. Al momento de aplicarlas, nosotros vamos a analizar nuestro perfil de velocidades de la siguiente manera, como está marcado en letritas rojas. Este perfil de velocidades nos indica un perfil de velocidades lineal. Dada esta relación de velocidad sobre altura, es lo que vamos a llamar gamma. Aquí vamos a observar que no se encuentra la viscosidad, o sea, no depende del material por el momento. Digamos que es el flujo ideal por el cual se intenta basar todos los modelos y aproximarlos más a este modelo. Entonces, este flujo homogéneo, también llamado flujo geométrico, es a lo que se acerca o se trata de aproximar para que los dispositivos que miden la viscosidad puedan medirlo más adecuadamente. Ahora, si nosotros cambiamos la geometría de nuestro sistema, ahora lo aplicamos a un tubo bajo las mismas condiciones, un flujo laminar, en estado estacionario, no vamos a tener variación de temperatura ni de presión. Sin embargo, lo que va a hacer que se mueva el fluido ahora va a ser un gradiente de presión. Vamos a observarlo de la siguiente manera. Igual, hacemos el análisis por ecuación de continuidad. Tenemos un mismo resultado, que la velocidad va a ser unidireccional, va a ser en el eje de las Z, y pues de misma manera va a ser continua, constante, entonces va a valer cero. La ecuación de cantidad de movimiento nos va a entregar un perfil particular de velocidades con una
una constante, la cual vamos a resolver de misma manera aplicando una condición de frontera. ¿Cuál va a ser esa condición de frontera? Va a ser la siguiente, donde decimos que el radio al alcanzar la pared del tubo, o sea, R mayúscula, por condición de deslizamiento, la velocidad va a ser 0. Entonces, cuando aplicamos la condición y resolvemos, obtenemos el perfil de velocidad general que tenemos. Esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Sin embargo, vemos que aquí nos aparece este parámetro de viscosidad, que es el parámetro propio del material que estamos analizando. Esta es la diferencia del primero con este que mostramos. Aquí se parece la viscosidad, entonces podemos decir que en cada punto de nuestro flujo se encuentra una viscosidad diferente. Debido a esto, por el radio que tiene, si nos aproximamos a la pared o estamos en el medio, la viscosidad va a cambiar. Eso es lo que llamamos viscosidad aparente. Ya. Entonces, ahora, dando pequeña información acerca de lo que vamos a presentar, como antecedentes vamos a tomar un poco de información sobre la sangre, el cuerpo humano, etc. Entonces decimos que pues, el cuerpo humano pues, es el lugar por excelencia donde se pueden aplicar las diferentes disciplinas que conocemos, como la física, matemáticas, bioquímica, biología, etc. Por ello es un campo muy interesante, donde pues cada rama proporciona información muy adecuada para los individuos y la sociedad. Entonces es un apoyo muy bonito que se tiene. Ahora, sin embargo, la ingeniería química no se queda atrás, también pone su apoyo en esta comunidad de investigadores por parte de los fenómenos de transporte y la reología. Nos dice esta tesis de Vergara que el ingeniero químico puede aplicar sus conocimientos para asemejar y explicar para explicar los fenómenos que suceden en el cuerpo, desde la obtención de nutrientes, que sería un balance de materia, hasta el flujo sanguíneo que se va a tener en el sistema circulatorio. Eso es aquí donde nosotros nos interesa, cómo va el transporte del flujo sanguíneo en las arterias. Ahora, la sangre en el cuerpo es un líquido, un fluido muy importante, al igual que el agua. Vamos a estar con ello toda la vida. Sin embargo, la sangre va a recorrer todo el cuerpo, de cada parte, llevando oxígeno, nutrientes, algunas hormonas y retirando pues, algunos desechos como el dióxido de carbono. Entonces, la sangre es muy interesante de investigarla, dado que superficialmente podemos encontrar información de cómo nos encontramos nosotros de salud. La sangre contiene, entre otras cosas, triglicéridos, lípidos, plaquetas, hierro, cantidad de agua, otras cosas más. Pero por ello es un campo muy estudiado, dado que es una de las principales fuentes que entrega información del estado de salud del individuo. Ahora, la sangre principalmente está constituida por un 45% de eritrocitos y de leucocitos, y un nivel más bajo de plaquetas. El 55% restante es plasma sanguíneo, que en su mayoría es agua. Y así como lo mencionaba, en la fisiología del sistema circulatorio lo vamos a englobar en esas tres partes: la arteria, venas y capilar. Hay demás cosas, pero a nosotros nos interesa esta parte. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros? En esa parte. ¿Cómo es que cambia el transporte de sangre de una vena a una arteria, dado en medio por un capilar? Ahora, el eritrocito tiene una vida media entre 120 a 140 días. Su principal función es transportar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono que genera el mismo sistema. Este eritrocito contiene una membrana compuesta por lípidos, proteínas, carbohidratos, las cuales entregan la propiedad discoide que tiene y ayuda a que también pueda deformarse, tenga cierta elasticidad el eritrocito. Ahora, los lípidos constituyen aproximadamente un 40% de su membrana.
el 50% más tiene proteína y 10% es de lípidos. La hemoglobina representa aproximadamente 1/3 del volumen del eritrocito. Entre componentes hemoglobínicos podemos encontrar agua, sales, sustratos, algunas enzimas, las cuales le van a entregar alimento y pues energía al eritrocito. Bien, pasando a otra parte, voy a dar a conocer algunas ecuaciones de balance que conocemos, como es la ecuación de continuidad, ecuación de movimiento, ecuación inquisitiva de Newton. Continuidad es una ecuación o una expresión de conservación de materia. Entradas igual a salidas. La ecuación de cantidad de movimiento es conservación de movimiento. Nos dice cómo es que se mueve nuestro fluido, gracias a qué, corrientes de presión, la gravedad, algún esfuerzo, y la ecuación constitutiva de Newton, que fue la primera que se tomó en cuenta para un fluido viscoso. Ahora, nuestro trabajo va a estar apoyado por la teoría de zona marginal de Haynes, en donde nos dice que en un capilar se van a observar dos regiones. Una región central, en la cual va a tener una cantidad uniforme de hematocrito, dado que en el transporte el hematocrito migra hacia el centro, dejando las paredes, la zona anular, cerca de las paredes, únicamente plasma. Ese plasma podría tratarse como agua, dado que el plasma en su mayoría es agua. Lo importante aquí, lo interesante, es la zona central, dado que el hematocrito migra, cómo se va a comportar esta parte. Ahora bien, es complementado también por el efecto Fareus. El efecto Fareus sucede en esta parte. Se tiene una arteria, una vena, y esto está conectado por un capilar pequeño. Aquí es donde se va a observar el efecto Fareus, pero solamente va a ser, se va a presentar este efecto en diámetros aproximadamente de 10 a 500 micrómetros. Pero tiene otra peculiaridad. El nivel de hematocrito en nuestro capilar tiene que ser menor que el nivel de hematocrito en la descarga. Es ahí solamente cuando se va a cumplir este efecto, el efecto Fareus. Bien, si entramos nosotros a nuestro desarrollo, podemos dar una hipótesis. Vamos a decir que a medida de que el flujo sanguíneo ocurre de un vaso grande a uno pequeño, para nuestro trabajo a capilares menores a 3 milímetros, el nivel de hematocrito va a disminuir, por lo cual también se va a percibir un aumento drástico de la viscosidad aparente. O sea, a medida que los diámetros van a disminuir, la viscosidad aparente va a aumentar. Entonces nosotros vamos a tratar de analizar un fenómeno mostrado en la viscosidad de la sangre, la cual va a cambiar a medida del diámetro, va a estar apoyado por la teoría de zona marginal de Haynes y por el efecto Fareus-Lindqvist. Los objetivos que vamos a tratar de cubrir es determinar el tamaño de una región central en este capilar. También vamos a determinar el nivel de hematocrito en la zona central. Vamos a tratar de demostrar el aumento de la viscosidad aparente en capilares pequeños. Y asimismo con esto, pues obtener un modelo matemático el cual se compare con datos experimentales y veamos si es cierto que funciona. Vale, si entramos a nuestro problema, vamos a analizar esto en un capilar. Vamos a apoyarnos ahorita en la teoría de zona marginal de Haynes, donde decimos cómo se divide. Entonces, vamos a establecer nuestras condiciones. Tenemos un capilar, el cual las paredes no se van a deformar, van a estar siempre sólidas. Vamos a tener un gradiente de presión por el cual se va a estar moviendo nuestro fluido. Este gradiente de presión va a ser constante. Vamos a tratarlo ahorita como un fluido newtoniano. Estas dos regiones
se van a tratar también como newtoniano, perdón. Vamos a hacer primero el acercamiento, a ver cómo podemos solucionarlo. Entonces nuestros fluidos van a ser incompresibles, se va a tener el flujo unidireccional y cabe mencionar que estos dos capas vamos a tratarlas como flujo bifásico inmisible. Quiere decir que se separan, van a tener cada una bien definida su región. Igual, vamos a tener un sistema estacionario, no va a variar la velocidad, la densidad. Entonces vamos a tener, conforme al tiempo, perdón, vamos a tener estas variables como constante en nuestra vena, por lo cual vamos a tomar coordenadas cilíndricas. Ahora, también vamos a tener procesos isotérmicos, dado que el cuerpo siempre comúnmente trabaja a 37 grados centígrados, entonces no varía la temperatura dentro del cuerpo humano. Bien, si realizamos un balance de materia, vamos a encontrar lo siguiente. Fue como en lo primero, aplicamos ecuación de continuidad, analizamos cómo es este flujo en nuestra vena y observamos que dado nuestro eje de coordenadas va a ir en dirección Z. Lo mismo, no hay velocidad en la zona radial o zona tangencial. Por lo tanto, nuestra velocidad va a ir en Z. La densidad de nuestro fluido tiene que ser diferente de cero, perdón. Y nuestra velocidad es la que igual va a ser constante, por lo cual va a ser cero. Se van a cancelar estos términos que tenemos y solamente nos sobrevive la velocidad. ¿Qué concluimos? Que va a ser constante. Si aplicamos ahora conservación de movimiento, igual de la misma manera, del miembro izquierdo, todo se va a quedar en cero. ¿Por qué? Porque no hay velocidad en la zona radial, en la zona tangencial, tenemos estado estacionario, por lo cual no va a variar respecto al tiempo nuestra velocidad. Y pues la ecuación de continuidad nos dice que la velocidad es cero. Entonces todo en el miembro izquierdo va a ser cero. Aquí sí nos va a sobrevivir esta parte del gradiente de presión. Es lo que hace que nuestro fluido se mueva. Y realizando el mismo análisis, vemos que el esfuerzo que nos va a quedar es solamente el que va en Z y depende de R. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a obtener el siguiente término de esfuerzo. El esfuerzo en R, el esfuerzo en Z que depende de R, se transmite en R, obteniendo así una primera constante. Esa constante se va a resolver aplicando una condición de frontera. Vamos a decir que en el radio, cuando está en el origen, o sea, en el centro, el esfuerzo va a ser cero también. Se encuentra la mayor velocidad, la velocidad máxima en el centro. Entonces, aplicamos esa condición y obtenemos la siguiente expresión, que empieza a tomar forma como la ecuación de Hagen-Poiseuille. Entonces, si vemos hasta aquí, nuestra ecuación es idéntica a la de Hagen-Poiseuille. ¿Por qué? Porque tenemos un tubo bajo las mismas condiciones. Únicamente que como tenemos dos zonas, la zona anular y la zona central, vamos a tener entonces vamos a tener 4 condiciones de frontera. En la zona central, vamos a analizar las 2 primeras condiciones de frontera. Nos dice que cuando el radio es igual a 0, en el centro, la viscosidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque se tiene un pico, entonces la velocidad es máxima, la derivada de la velocidad va a ser 0. Entonces por eso decimos que es finito, tiene cierta medida, pero por el pico se hace 0. Lo que recordamos que en una parábola, justamente en el pico, la derivada se hace 0, no existe. Y ahora, nuestro radio, en la segunda condición de frontera, perdón, en el radio cuando toca la interfase, o sea, R asterisco, los esfuerzos se van a igualar, las velocidades se van a igualar. Esto supongo también que va a ser por condición de no deslizamiento, van a tener la misma velocidad y se van a transportar de la misma manera. Esas son las condiciones de frontera del límite que vamos a poder observar en la zona central. Ahora en la zona anular tenemos otras 2 condiciones. Decimos lo mismo, cuando el radio
va a alcanzar la interfase. Cuando están en contacto, ambas velocidades se van a igualar. La velocidad que va en Z en la coraza va a ser la misma que en el ánulo. La condición de frontera número 4, decimos que cuando el radio alcanza la pared o toca la pared, esa velocidad que esté ahí va a ser 0, por misma condición de deslizamiento. Son las 4 condiciones que establecemos de acuerdo a nuestro sistema que estamos trabajando. Ahora, en el momento que nosotros aplicamos las condiciones, vamos a obtener las velocidades en cada parte, en cada zona, en la zona central y la zona anular. Ese desarrollo de ecuaciones se tiene en un anexo, es un tanto elaborado, son varias ecuaciones, entonces aquí se condensa, por lo cual entonces muestro cómo son los perfiles de velocidades en ambas zonas. De misma manera encontramos perfiles de velocidad cuadráticos en ambas zonas. Entonces vemos también cómo aparece nuestra propiedad material, que es la viscosidad, de una manera muy similar a los desarrollos como en tubos, como Hagen-Poiseuille. Ahora simplemente integramos estas velocidades para obtener así el flujo volumétrico de cada región. Sin embargo, tenemos que obtener cuál es el caudal total en nuestro pequeño tubo. ¿Cómo lo hacemos? Solamente sumamos ambos flujos para obtener nuestro caudal total, como se muestra en la última ecuación, perdón. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar un balance de materia para conocer el nivel de hematocrito que se va a tener. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos entradas igual a salidas. Entonces, en la descarga tenemos la vena, que HD va a ser el nivel de hematocrito o eritocrito en la vena. HC va a ser el nivel de eritocrito en el centro. Entonces, como anteriormente ya lo habíamos analizado, en nuestro capilar, la zona central va a ser la que va a tener la mayor cantidad, o si no es que toda la cantidad de hematocrito. Por eso es que se hace este balance de materia. Toda la zona central va a tener la descarga que va a entrar en la vena. Entonces, si nosotros hacemos nuestro balance de materia ahí, vamos a poder obtener una relación. ¿Cuál es la relación? La relación que nos da Fournier en su libro. Es la relación simplemente de nivel de hematocrito. Si de ahora nosotros aquí sustituimos y despejamos los niveles de hematocrito, vamos a obtener la relación de HD sobre HT, nivel de hematocrito en la vena y en nuestro tubo, en la zona central, que nos va a dar la relación de radios, el radio en la interfase con el radio en la pared. Bueno, obtenemos esta parte, sustituimos los caudales al momento de poder despejar los caudales, los niveles de hematocrito, y vamos a obtener esta expresión. Cuando una vez sustituyamos nosotros los caudales, vamos a obtener HD sobre HT. Este es un parámetro más. ¿Para qué? Que nos va a servir como una función viscosidad para encontrar los niveles de hematocrito. Si nosotros ahora, por la ecuación de Hagen-Poiseuille, obtenemos la viscosidad, simplemente despejamos la viscosidad y queda de la siguiente manera. Ahora, en esta parte vamos a sustituir nuestro caudal total que vamos a tener. ¿Para qué esto? Para que nosotros obtengamos una ecuación de viscosidad aparente en términos de lo que nosotros estamos analizando. Por eso hacemos la viscosidad A en el ángulo con la viscosidad aparente, obteniendo la expresión A. Esta expresión A va a dar seguimiento al libro de Ronald Fournier. Entonces, una vez que realizamos el análisis, podemos encontrar la función viscosidad. Esta función viscosidad va a estar dada a cierto nivel de hematocrito. Va a tener que ser forzosamente mayor que 0, que 0.6, perdón. Pero aquí es donde vamos a variar la temperatura. Vamos a ver cómo se comporta a dos temperaturas diferentes. Ahora, si usamos las ecuaciones anteriores que encontramos de viscosidad,
las relaciones de viscosidad, podemos llegar a una última ecuación, que es la ecuación de viscosidad aparente. De aquí lo que podemos controlar es la temperatura y entonces la concentración de hematocrito. Bien. Entonces, de lo anterior que teníamos, lo sustituimos en nuestra ecuación que habíamos generado de relación de hematocrito. ¿Para qué? Para generar la ecuación que les mencionaba. Aquí tenemos unas letras en rojo, la concentración de hematocrito en la zona central. Es lo que podemos variar para así encontrar, es lo que podemos encontrar, perdón. ¿Cuánto es el nivel de hematocrito que podemos encontrar en nuestra zona central de nuestro tubo? Así nosotros vamos a poder encontrar expresiones y unas gráficas, las cuales nos van a arrojar los datos de si es cierto lo que pronunciábamos, de la viscosidad, cómo es la relación de viscosidades entre en el tubo, de la zona anular con la zona central. Ahora bien, con todas estas ecuaciones que encontramos, estas funciones, vamos a entregar unas predicciones con matemática. ¿Cuáles son? Son las siguientes. Ok. Aquí tenemos las relaciones de hematocrito. ¿Cómo actúa a dos diferentes temperaturas? Por ello es que nosotros vemos a 37 grados centígrados, que es lo del cuerpo humano, pero también tenemos la temperatura de 20 grados, que es una temperatura con datos experimentales. Vemos cómo se aproximan ambas al porcentaje de 40% de nivel de hematocrito. Entonces, lo que se propone es que se tome en cuenta esa parte de los el 40% de hematocrito en la zona central, que es HT. Ahora, con estas mismas ecuaciones te encontramos cómo es la viscosidad en el centro con la del ánulo. Esto en el eje de las Y. En el eje de las X encontramos el nivel de hematocrito. Entonces tenemos la variación de relaciones de viscosidad central y en la capa de glóbulos rojos libres igual a las mismas temperaturas que mencionábamos, 37 grados y 20 grados. Vemos cómo la de 37 grados, que es la del cuerpo, va disminuyendo la viscosidad a medida que la capa de glóbulos rojos libres permanece a 40%. Ahora, en cuanto a la relación de radios, observamos cómo el nivel de hematocrito de glóbulos rojos tiene un parecido muy aproximado a la de los 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que con los datos experimentales, pues sí, está muy próximo. Tenemos otra siguiente gráfica, un siguiente gráfico en donde igual comparamos nivel de hematocrito con la viscosidad aparente. Vemos cómo a medida que aumenta el nivel de hematocrito, también aumenta la viscosidad aparente que presenta el tubo en general. Y pues ahora esta parte que es también un tanto interesante, vemos cómo es que cambia la viscosidad aparente a medida que el diámetro de nuestro capilar o de nuestro tubo cambia. A niveles más grandes, la viscosidad también aparente aumenta. A niveles un tanto más bajos disminuye. Esos son datos experimentales tomados de Aceveldrán y Oiknight y comparados con nuestro modelo que hicimos. Fue el modelo, el que les mostré de las HC, cómo se encuentra el nivel de hematocrito cuando nosotros tenemos el control de ello. Bien, pues podemos concluir algunos puntos. Podemos decir que el efecto Farius-Lindqvist predice la disminución de la viscosidad si el diámetro del capilar disminuye. Esto también está apoyado por la teoría de zona marginal, en la cual tiene desviaciones de 4.6 y 15.1. Teniendo en cuenta que no hay parámetros de ajuste para el modelo. Ahora, la baja viscosidad aparente también repercute
con efectos fisiológicos en el individuo, ¿cuáles? Como el que se obtiene una presión arterial más baja. También para un trabajo a futuro podría ser que si se toma la parte central como un fluido no newtoniano, se puede aproximar más el modelo y tener algunos datos más reales. Y pues listo. La bibliografía que manejé es la siguiente. Aparentemente sería todo lo que llevo. Bueno, Gracias. le agradecemos a Fernando su presentación, muy interesante, y vamos a pasar a la sección de preguntas, comentarios, críticas de su presentación, de su exposición, también se aceptan. Yo tengo una, Y, pues, si me preguntan. sí, doctor Edson, adelante. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos, son las 12:47. Primero que nada, antes de todo, pues agradecerle a la gente que está aquí, a los alumnos. Es importante que nos expongamos y felicito también al expositor. Excelente, excelente, sobre todo la cuestión de la explicación y todo. Obviamente que falta, Fernando, exponerse un poco más, trabajar más, tener un poco más de tiempo para la exposición. Pienso que estuvo bien lo que estuviste comentando, pero también se alargó un poco, entonces hay que mantener un equilibrio en esa parte. Pero felicitarte. Nada más varias cuestiones que estuvieron mal digamos, en conceptos, pero es importante que se discutan a través de los seminarios. Mira, cuando hablas de estado estacionario, acuérdate que el estado estacionario para muchos alumnos que están aquí, y eso lo he discutido con el doctor Fausto varias veces, el estado estacionario se refiere a las variables dinámicas del sistema, es decir, la rapidez de formación, la velocidad, el esfuerzo, etcétera. Cuando tú tienes la derivada de la densidad con respecto al tiempo, eso no se va por estado estacionario, eso se va porque el fluido es incompresible. Es decir, que la densidad no es función de la posición y el tiempo. Que si uno pone que la derivada de ρ con respecto al tiempo se va porque es estado estacionario, no es correcto. El estado estacionario solo es para las variables dinámicas. Otro punto que mencionaste importante es cuando te refieras, una cosa son las coordenadas radiales, las coordenadas, acuérdate, coordenadas cartesianas rectangulares, cartesianas cilíndricas y cartesianas esféricas. Cuando menciones el radio y la coordenada radial, ten mucho cuidado, porque a veces el radio lo mezclas con la coordenada radial y no es tan preciso eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Coordenada radial R. Longitud característica del tubo es A, o la letra que le vayas a poner. Longitud característica. Cuando hablas de que las velocidades de los flujos se igualan, eso es simplemente una cuestión de continuidad, pero no necesariamente se cumple, porque hay algunos sistemas que la continuidad no está clara en la interfase y lo que se hace es poner una condición de salto. Es decir, una condición de salto es una discontinuidad removible que le ponen ahí a la concentración, a la velocidad, incluso a muchas funciones, ¿no? Entonces, que le llaman en inglés stress jump, que es el salto en el esfuerzo, el velocity jump, que es una discontinuidad. Un ejemplo es cuando tienes un gas que se está permeando en un líquido. Cuando el gas entra en el líquido, hay una discontinuidad ahí y las discontinuidades termodinámicas, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, sí me gustaría que los precisaras un poquito más. Solamente son ecuaciones de continuidad. Entonces, y bueno, asumen eso en general. Yo creo que va bien el trabajo, va bastante bien, pero sí mi sugerencia es que ya se termine, se escriba, y con esto que tenemos está bastante bien explicado así, se puede llevar a un fluido no newtoniano, y varios de tus compañeros están en un proyecto, aquí están varios tesistas, varias personas que están en el grupo, que van a hacer cosas con fluidos no newtonianos, con otros tipos de flujos, etcétera, hasta ecuaciones fraccionales, todo ese tipo de cuestiones. Están aquí varios. Entonces, por favor, te felicito y pues muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, doctor Edson, por sus He apuntado las comentarios. que me hizo hacer. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿alguien más que quiera comentar, criticar o hacer alguna aclaración, duda? Y yo quisiera hacer unas preguntas, doctor Sí, Fausto. adelante, Luis. Bueno, también felicitarte por tu exposición. Mejoró bastante con respecto a la última vez que nos presentaste, Fer. Yo también sugiero que sí es importante la parte de introducción, pero no hay que perder demasiado tiempo en ella. Hay que ser un poco más rápidos, la información más condensada. Ya sabes, puedes utilizar diagramas de flujo, puedes utilizar cuadros sinópticos, mapas mentales, la metodología que tú gustes para condensar información, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, también no mencionaste de la condición de frontera que es bien importante, que es la de la interfase, porque estás modelando dos fluidos que son completamente invisibles. Ya habíamos discutido que desde el punto de vista de químico, pues estrictamente no es así, pero bueno, es una primera aproximación, es tu caballo de batalla para poder describir este fenómeno, ¿no? Y sí, efectivamente hay saltos en las interfaces que por lo general están descritos por la ley de Henry, por ejemplo, o la ley de Rho, para el caso de transferencia de masa. Pero en transferencia en momentum también hay algo muy parecido, ¿no? Pero insisto, es una aproximación. Ahora bien, todo lo que nos expusiste, pues ya está en un artículo, ¿verdad? Ya está reportado en libros y tal. Entonces yo te preguntaría, ¿y cuál es tu contribución nueva con respecto a lo que ya está publicado? ¿Tienes pensado algún trabajo a futuro o algo que quieras hacer aparte? Porque bueno, esto es la reproducción del artículo, ¿no? ¿Cuál sería tu aporte, Fer? Sí, gracias, profe, por las cosas que menciona. Pues sí, inicialmente se tenía pensado el estudio de esto, el estudio, el entendimiento, el saber de dónde nace todo ello. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría posiblemente quizás aproximarlo, no sé, al fluido no newtoniano, sé la complejidad que lleva, si aún así es complejo, no sé, la complejidad aumenta, ¿verdad? Realmente no sabría cómo, por qué lado atacar. Son muchas ideas, muchas cosas, entonces no sabría exactamente en dónde llevar el énfasis. Sí, bueno, hay que trabajar en eso, en ordenar esas ideas, Sí, que pues bueno, hay mucho de dónde sacar, a mi parecer. Yo no estoy familiarizado con este tema, pero ya te mencionó uno, el doctor Emilio Edson, las condiciones de frontera, y si pones ese salto, ¿qué significa ese salto desde el punto de vista microscópico o desde el punto de vista molecular, ¿no? Si así quieres verlo. ¿O qué pasa si en vez de el flujo sanguíneo en el centro del tubo es no newtoniano, el otro es newtoniano? ¿O qué tal si los dos son no newtonianos? Bueno, evidentemente, pues sí, el grado de complejidad va a aumentar, pero pues siempre se dispone de métodos numéricos, ¿no? Por muy no lineal que sea el sistema, pues siempre se puede dar un enfoque eh, con métodos numéricos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues serían todas mis preguntas para que los demás te puedan hacer otras preguntas. Y te felicito nuevamente. Gracias, Fernando. Y vamos a seguir trabajando. gracias, profesor. Sí, gracias, Luis. Gracias al maestro Luis, que también es parte de los que organizan estos seminarios, junto con la maestra Dominga, el doctor Luis Medina Torres. Todos son parte del equipo que están organizando estos seminarios. Les agradecemos también su participación en la organización y también en este seminario. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, duda que le quieran hacer a Fernando? Si no, por el tiempo, bueno, te voy a hacer una pregunta, Fernando. A mí sí ya vi un cambio enorme en lo que estás presentando, ya se ve el trabajo que hiciste. Les recuerdo a ti y a todos los alumnos que en el caso de las tesis de
licenciatura, pues no es necesario o no es un requisito indispensable el que sea un trabajo original. Basta con que hayas aplicado, en este caso, los conocimientos de fenómenos de transporte, que es la materia que más aplica en este caso, a verificar este efecto y que te hayas enfrentado a un problema matemático complejo, no es sencillo. Incluso como lo mencionas, realmente todo el trabajo que desarrollaste está en los anexos, es bastante amplio. Y yo consideraría que ya prácticamente puedes presentar esto como tu tesis, para tampoco alargar tanto el tiempo que te vas a tardar en hacerlo. Yo creo que ya está bastante presentable para que te titules. Pero sí, yo la única duda que tengo es que presentaste dos posibles explicaciones al efecto Fareus-Lindquist. Una fue la separación de fases y la otra fue pues la concentración de eritrocitos que pusiste ahí. Pero en la hipótesis solo mencionas una de ellas. ¿Por qué? Sí, posiblemente es la que más podría notarse, digamos, en sí, digamos, la más importante, la que podríamos darle más énfasis. No sé si pueda ser la más importante, pero Sí, yo creo que no, porque realmente la variación de viscosidad es sí, muy notable. Entonces, por eso se da la explicación de la separación de fases. Prácticamente es como si tuvieras un fluido newtoniano pegado a la pared y toda la concentración, y un fluido no newtoniano en el centro, ¿no? Que es lo que se piensa y un fluido no newtoniano de alta viscosidad sí, por la concentración. yo creería que fue desde el principio como lo que queríamos demostrar, lo que quería que se viera. No, ahora sí que llevo arrastrando el mismo objetivo para darle el énfasis que yo noté, digamos. Sin embargo, sí es importante también eso lo que usted señala. Lo que me queda la duda es por qué eso que pusiste es una hipótesis de que cambia la concentración. ¿Por qué solo pasa a esos diámetros y no a diámetros mayores? También debería de pasar a diámetros mayores, ¿no? Supuestamente lo que leí dice que es debido a que el eritrocito se deforma, tiene que buscar la manera de cómo seguir fluyendo. Al deformarse, se comprime, entonces la viscosidad varía. Es lo que le da, digamos, la característica que yo podría entender. Sigue su transporte. O sea que a mayores diámetros no se deforma. Pues yo creería que la región, sí, la zona transversal de transporte, como es menor, tiene que forzarse menor. Yo creería que hay que hacer una comparación de tamaños, ¿no? No es lo mismo que una pelota en un cuarto que una pelota en una caja. Entonces yo creería que tendría que ver esa relación de tamaño de sección transversal con tamaño de eritrocito. Pues básicamente esa es la investigación que se está haciendo, ¿no? Nadie tiene una respuesta concreta. Digo, son ideas. Tú crees que pasa eso, pero nadie lo ha demostrado que realmente sea por eso. Por eso hay varias hipótesis, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, tu trabajo me parece así ya como está, pues bastante presentable. Obviamente es una simplificación, pero ya meterle más complicación a esto requeriría una tesis de maestría o de doctorado, diría yo. Ya. Te agradezco nuevamente No, tu muchas gracias. presentación. Espero que ya te pongas a escribir la tesis y la termines ya pronto. Sí, muchas gracias. Agradezco mucho los comentarios de todos. Si hay alguna retroalimentación, la recibo de la mejor manera. Sí, llevo un escrito. Cada vez que intento proyectar algo en la presentación, lo voy escribiendo a la par. Entonces, sería cuestión de, yo creo que darle forma a ese Frankenstein que tengo. Y pues ya, pero sí tengo la mayor, bueno, no, todo escrito. Sí, hay Sí, que sí. darle, hay que homologar la Maestra, adelante. bibliografía. Sí. La bibliografía hay que homologarla, que toda esté
de una manera o ingenieril o APAL o como quieras. Muchas Por Sí, favor. gracias, maestra Domínguez. Es cierto, ahí tienes Ujú. mal citada la Sí. bibliografía. Pues bueno, por el tiempo vamos a tener que cerrar y espero que ese manuscrito que tú dices en algún momento nos los mandes para Ujú. poderlo Claro. revisar. Sí, profesor. Ujú. Ok. Y pues los esperamos la siguiente semana, ya saben, todos los viernes al mediodía y con diferentes temas de los alumnos que están trabajando en el grupo o invitados en algunos casos. Les agradezco a todos su presencia y que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien todos. Gracias, hasta luego. Buen fin, hasta luego.